Saludos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio positivo del Evangelio de Juan. Esta vez estamos iniciando, aún estamos en los primeros versos del capítulo 7 y ahora vamos a estar estudiando específicamente los versículos 10 al 24. Evidentemente, al ser tantos versos, es difícil poder eh, estudiarlos todos al detalle en tan poco tiempo. Así que esta enseñanza está dividida en dos partes. La primera que veremos hoy y la próxima semana estaremos culminando con nuestro estudio de estos versículos que he mencionado, del 10 al 24. El mensaje de esta ocasión lleva como título ¿Cómo conocer si la doctrina es de Dios? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde el verso 10 hasta el verso 24. Dice así la palabra de Dios. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gloria por la oportunidad que tenemos hoy de poder anunciar tu verdad, de poder proclamar tu verdad a través de este medio, a través de esta plataforma. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en la proclamación de tu palabra, de que yo no sea un obstáculo para mis hermanos en la comprensión del mensaje ni de las personas que escuchen este mensaje, sino que yo pueda ser fiel a la revelación que tú has dado en las Sagradas Escrituras. Que cada uno de mis hermanos sea edificado, corregido, que pueda ser exhortado o animado a seguir fiel en el camino de la fe, en el ejercicio de la fe, a seguir firmes en ti, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje y bendigas a todo aquel que le escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Anteriormente estuvimos navegando entre los primeros 9 versículos del capítulo 7 de Juan. Como los que han escuchado el sermón podrán recordar, vimos específicamente la incredulidad
de los hermanos de Jesús, de la misma familia de Cristo, aquellos que han vivido o convivido con Él durante toda su vida, aquellos que más intimidad o relación tienen con el Señor y que le conocen mejor que incluso la población, que las personas que no viven con Él, aún ellos, dicen las Escrituras, que no creían en Cristo. Vemos también esos otro grupo, otros personajes en esos primeros versículos y eran los judíos. Los judíos, que luego serán nuevamente mencionados en los versículos que vamos a estudiar, estos judíos representan al sacerdocio o líderes judíos e incluso eh, líderes políticos de Israel, personas con eh, renombre, personas con poderes en Israel. Ellos no tenían ningún tipo de aprecio o empatía por la persona de Jesús. Al contrario, procuraban matarle, procuraban acabar con la vida de Jesús, tal como lo revela el primer verso del capítulo 7. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los hermanos de Jesús? ¿Hay alguna diferencia? Alguno podrá decir a simple vista que evidentemente los judíos son más malos que los hermanos de Jesús. Obviamente los hermanos de Jesús no tienen esa maldad en ellos como lo tienen los judíos. Pero la realidad, y tal como lo estudiamos la semana anterior, ambos personajes tienen algo en común. Y es que ambos personajes son malos. Ambos personajes, tanto los hermanos de Jesús como los judíos, no creen en Cristo. Son incrédulos. No pueden creer porque sus corazones son de piedra. No pueden confiar en Él porque están malditos por el pecado generacional de Adán y Eva, el pecado original que aún yace en ellos. Sin la intervención del Espíritu de Dios que da vida a sus corazones, no podrían creer en Él. Así que la condición de ambos es la misma. La expresión de esta maldad, sin embargo, es distinta. Evidentemente, y algo que hay que dejar muy claro, la doctrina de la deprobación total no enseña que todos los hombres serán completamente depravados o malvados en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, hay hombres como Hitler, hay personas que son malvadas porque no van a la iglesia, porque no tienen interés en Dios, pero no hacen daño a las demás personas, no buscan herir a las demás personas, y hay una gran diferencia entre estos dos individuos. La diferencia es cómo se manifiesta su maldad, pero la maldad de la que habla de Jesús, la maldad de la que hablan las Escrituras, es una maldad contra Dios, es una enemistad contra Dios. Y esa es una maldad enorme, es una enemistad condenatoria. Ambos personajes yacen en la misma condición. Y evidentemente, y tal como hablamos la semana anterior, el hecho de que sean sus hermanos los que tienen incredulidad hacia el Señor demuestra de que una persona no se convierte por su propia voluntad, no se convierte por la cantidad de información que tiene, no se convierte por su propio intelecto o fuerza, no puede. Tal como estudiamos en el capítulo 6, es necesario la intervención de Dios, si no el hombre perecerá en sus pecados. Pero aquel al cual Dios le ha entregado al Señor Jesús, aquel al cual Dios le ha dado el don de vida, ese cree en Cristo, confía en el Señor y tal como dice las Escrituras, permanecerá y será resucitado en el día final. Ahora dicho esto, entramos en los versículos en cuestión.
La sugerencia de los hermanos de Jesús era que él subiera a Judea y él fuese a manifestar señales y prodigios de tal manera de que sus discípulos creyeran en él y le siguieran, que las multitudes le siguieran en Judea y que aprovechara la fiesta de los tabernáculos para esto. Los hermanos de Jesús le decían que subiera con ellos, pero Jesús les respondió que no era el tiempo correcto para él, de modo que no se manifestaría cuando ellos querían que lo hiciese. Los hermanos le habían mostrado su voluntad a Jesús. Queremos que hagas esto. Pero Jesús le dijo, esa no es la voluntad de Dios. Eso no es el plan al cual debo seguir. Y lo vemos expresado en el verso 10 en adelante. Sus hermanos subieron en la caravana a Judea para participar de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, Jesús no se queda en Galilea. Jesús también sube, pero no sube con los hermanos, no sube siendo parte de las multitudes que se dirigían a aquel lugar. Él sube de manera secreta, él sube en anonimato. Era muy común que las multitudes de judíos se aproximaran a esta fiesta y evidentemente tal como expresamos en la semana anterior, era una obligación que los hombres judíos participaran. Así que Jesús no va a ausentarse de esta fiesta. Él tiene toda la intención de hacerlo, pero no lo hará en conformidad a la voluntad de sus hermanos. La pregunta aquí que nos hacemos es ¿por qué Jesús lo hace en secreto? Realmente es difícil saberlo. Es difícil saber con exactitud por qué se opone a la sugerencia de sus hermanos y decide hacerlo de una forma distinta. Una de esas razones a las que podemos eh, inferir es que el Señor no iba a ir con sus hermanos por la intención de sus hermanos, la intención en el corazón la cual Jesús conocía. Lo más probable es que sus parientes querían convertir a Jesús en una especie de espectáculo público. Querían hacer o aprovechar la oportunidad para sacar provecho de la figura de Jesús, que era popular en Judea, que era conocido en Judea. La llegada de Jesús en esa caravana y con sus hermanos le garantizaría la atención, el renombre, el, el show estaría del lado de ellos. Tal como sucedió capítulos antes, en el versículo 15, la multitud vio al Señor Jesús después de hacer el milagro de los panes y de los peces, la multiplicación de estos elementos, lo vio como una oportunidad para eh, dar el golpe al imperio romano que tenía subyugado al pueblo de Israel. Ellos no vieron a Jesús como el Mesías prometido, realmente. Ellos no confiaban que Él era el cumplimiento verdadero de las profecías en la ley y en los profetas. Ellos no vieron en Él a un Salvador, sino a una figura que podían utilizar a su favor. Y por eso el texto nos decía en el versículo 15 del capítulo 6 que lo forzaron, se apoderaron de él para hacerle rey. ¿Por qué harían algo así? Sino por el hecho de que ellos no se sometieron al rey, sino que querían someter a este hombre como rey. Ellos querían hacerlo su esclavo, su sirviente. Querían sacar el beneficio de él. Y esto lo vimos ejemplificado posteriormente cuando Jesús dice que no le seguían de corazón, genuinamente, para un beneficio espiritual, sino simplemente para su beneficio material. Asimismo, podemos inferir que la intención de los hermanos era buscar un provecho, buscar beneficio. Así que en los versículos siguientes, la Biblia nos cuenta, nos narra
que los judíos le buscaban en la fiesta y se preguntaban dónde está aquel. Esta palabra aquel implica el tono en el cual se menciona desagrado y desprecio, como diciendo dónde está aquel engañador, dónde está aquel que dice ser judío y que dice ser rabí, debería estar aquí. ¿Dónde está? Los judíos lo esperaban, entendían y suponían que estaría allí y que aprovecharía la oportunidad para aparecer. Recordemos el versículo 1 del capítulo 7, que los judíos procuraban matarle, buscaban hasta la más mínima oportunidad para acabar con el ministerio público de Jesús. Y esta no era la excepción. La razón de la pregunta de ellos es porque buscaban esa oportunidad. Y vemos posteriormente que había un gran murmullo entre la multitud que había en Judea en la fiesta de los tabernáculos. Entre la multitud algunos decían, estaba dividida, y algunos decían, Él es bueno. Pero otros decían, no, Él no es bueno, sino que engaña al pueblo, engaña a las personas. Ahora, es muy importante ver este contraste, poder analizarlo. Algunas personas eh, que habían visto el ministerio del Señor Jesús, que habían presenciado sus obras, su prodigio, su enseñanza, podían pensar de manera independiente, podían hacer su propio análisis, podían decir, este hombre es bueno, este hombre es un maestro bueno. Vemos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando el mismo Nicodemo se acerca a él y reconoce que él es un enviado de Dios. Él entiende que este mensajero, este profeta, este rabí, no es común, no es como otros, no es un hereje, no es un falso, sino que en él hay algo que irradia luz, que es genuino. Pero en cambio, en este versículo vemos también un contraste, personas que dicen, este es un engañador. Ahora la realidad aquí es que lo más probable es que las multitudes que escuchaban a Jesús y no escuchaban a los fariseos y sacerdotes que se oponían a Cristo, tenían ese concepto de que él es un rabí bueno, creo que él es un rabí enviado de Dios. Ese era el concepto que tenía gran parte de esa multitud. Pero había otra parte de la multitud que escuchaba a los sacerdotes y a los fariseos diciendo, Él es un engañador, Él es un blasfemo, Él es un hereje, hay que matarle, hay que darle muerte. Y esta es la gran parte de la multitud que vociferaba y gritaba, este es un hereje, este es un hombre falso. Ahora, ¿por qué decimos que hay personas que están, que tienen la mentalidad o su pensamiento ligada a los fariseos y sacerdotes? ¿Es una inferencia propia? No. Lo vemos en el capítulo 13. Porque en el capítulo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahora, alguien que dice, por ejemplo, alguien que grita, él engaña al pueblo, ¿tiene miedo a los judíos que procuran matarle? No. El versículo 13 claramente se refiere a aquellos que dicen, creo que él es bueno, él es bueno. Y es por eso que es un murmullo, es un secreto. Las personas que consideraban que él era un profeta, un rabí enviado de Dios, lo hacían entre ellos, lo hacían en secreto. No lo podían decir abiertamente porque tenían miedo de lo que dirían aquellos que vociferaban y gritaban, Él es un hereje, Él es un blasfemo. Pero esta es la realidad. Cristo anunció y advirtió acerca de esto. Él dijo que traería la espada, que traería división. A esto se refería,
a la división de opinión entre las multitudes, entre los hombres, entre las familias, entre las sociedades, las culturas. Él traería división. La división entre los suyos, aquellos que creerían en Él y dirían y proclamarían, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aquellos que dirían, Él engaña al pueblo, Él es un engañador. Esta es la distinción más clara y podemos ver el cumplimiento de sus palabras en esta escena que narra Juan. Cristo lo anunció y esto no es algo solamente para el primer siglo. Cristo es y siempre lo ha sido motivo de división de opiniones, donde quiera que ha ido o se le ha predicado. Para algunos es olor de vida y para otros olor de muerte. Esto muestra el carácter verdadero del hombre, del género humano. O bien agrada o bien desagrada. Cuando el Evangelio llega a los hombres, con poder tiene como consecuencia segura la contienda y la diferencia de opiniones. Algunos creerán y otros no. Otros dirán es poder de Dios y otros dirán es locura. Esta es la división de la que hablaba Cristo. Algunos dirán por el camino estrecho y otros por el camino amplio. Esta es la contienda de la que habla el Señor. Ahora, ¿qué nos enseña esto acerca de cómo conocer si la doctrina es de Dios o no? Sencillo. Un grupo de la multitud pensaba hasta cierto punto, y quiero aclarar esto luego, hasta cierto punto de manera independiente. Pensaba hasta cierto punto por lo que había experimentado en la manifestación de Cristo. Pero el otro, independientemente de lo que había visto, independientemente de lo que había escuchado, ellos tenían un juicio en base al concepto de otros. Habían adquirido el prejuicio de otros. ¿Cómo conocemos si la doctrina es de Dios o no? Analizando por nuestra propia cuenta a través de las Escrituras. Indagando en las Escrituras directamente desde la fuente de verdad, de toda verdad, si lo que hemos escuchado en la radio, si lo que hemos visto en una televisión, si lo que hemos visto a través de este medio ahora, inclusive de este mensaje, es correcto en conformidad a las Escrituras. Por esto Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, honra, alaba a los nobles de Berea porque ellos estaban indagando en las Escrituras, analizando en las Escrituras si lo que decía Pablo era verdad o no. Ellos no estaban buscando la referencia de las personas de Tesalónica, porque los de Tesalónica llegaron hasta ese lugar a apedrear a Pablo. Ellos no buscaron su referencia, queremos ver qué dicen los demás. No, 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 no. Ellos analizaban directamente las palabras de Pablo y corroboraban que la doctrina que salía de los labios de Pablo era la doctrina de Cristo y era la doctrina de Dios. Los de Tesalónica no. Los de Tesalónica inmediatamente emitieron un juicio sobre él y querían matarle. ¿Casualidad? Para nada. Claramente era el mismo caso que vemos aquí. Hombres que actúan de manera impulsiva por su propia maldad, porque aman su pecado más que la luz de la vida que provee y que viene de Cristo, y desprecian esa luz, la aborrecen a tal punto de querer apagarla como dé lugar. Ahora, continuando con los textos, entramos en el versículo 14 en adelante, el cual dice que Jesús subió al templo
cuando estaban a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos duraba alrededor de una semana entera, o sea, 7 días. Así que suponemos que Jesús subió entre el tercer y cuarto día al templo con el fin de enseñar. Si él subió al templo, también entendemos que él probablemente se dirigió directamente al atrio exterior del templo. Es aquel lugar normalmente en el cual los maestros, rabí, doctores de la ley se sentaban y se reunían para discutir temas religiosos y con referencia a las profecías y la ley de Dios. Ahora, esta no era la primera vez que el Señor Jesús hacía esto. Aparte de su ministerio terrenal, el cual lo hizo en algunas ocasiones, también lo hizo antes de iniciado su ministerio terrenal, específicamente cuando tenía solo 12 años. Esto lo narra el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 46, en el cual también sucedió que Jesús se apartó de sus padres en esa caravana, en aquella caravana a fiesta, eh, una fiesta judía, en la cual dice el versículo 46, y dice que aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué se maravillaban? Se maravillaban en esa ocasión porque era un niño, pero tenía un vasto conocimiento, tenía un impresionante dominio de las escrituras. Ahora la sorpresa no era porque él conociera las escrituras, ya que todo niño debía ser enseñado por sus padres en la ley, sino de la cualidad y la calidad de su dominio. Aún así, la Biblia nos dice que él estaba creciendo en conocimiento y por eso es que él preguntaba también. Él hacía preguntas a los doctores de la ley en ese momento. Ahora, en esta ocasión, vemos también que los judíos se maravillaban, pero no por las mismas razones de Lucas capítulo 2, verso 46, 47, sino que decían ellos, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esta frase no muestra eh, un asombro positivo o un asombro en el sentido de halago, sino de menosprecio total a la figura del Señor Jesús, porque Jesús nunca había recibido la instrucción de escuelas rabínicas. En nuestro tiempo podría decirse que era un predicador, un maestro que nunca había recibido un título de alguna institución reconocida o algún seminario teológico reconocido, ya que era menospreciado porque no tenía el título de doctor, ni magister, ni licenciado en teología. Este era el concepto de ellos. ¿Quién se cree este? Para venir a enseñar siendo un don nadie. Por esto, la frase no sabe letras no se refiere a la ley misma como tal, sino se refiere a que no tiene conocimiento. Es un ignorante. No tiene conocimiento. Según algunos eruditos que han estudiado la ley y los profetas, entienden que el Talmud dictaba que nadie podía erigirse como maestro o rabí sin haber estudiado previamente por varios años en la escuela de un rabino. Un ejemplo de eso es el mismo Pablo, que él mismo refiere su hoja de vida y dice que él ha sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre un rabí sumamente reconocido y respetado en Israel.
Ahora, ¿qué contestó el Señor ante este inoportuno y desagradable comentario de los judíos? Él contesta y dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor valida su enseñanza. Los judíos entendían que no había sido instruido a través de un rabino, no tenía la enseñanza doctrinal de un rabino. Así que estaban menospreciando su enseñanza. En otras palabras, estaban diciendo de él, este hombre no ha sido enseñado por nadie reconocido en Israel, no tiene ningún título teológico, por lo tanto a la gente que le estaba escuchando probablemente le estaban sugiriendo no lo escuchen, no presten atención a sus palabras, desmeriten sus palabras como verdaderas porque está engañando. Están tratando de reforzar el pensamiento de ese grupo que dice, este hombre engaña. Están tratando de convencer a la multitud, él es un engañador, no tiene credenciales, no tiene referencias. Ahora Jesús da una referencia y la referencia es, mi enseñanza viene del Padre, de Dios. Ahora el Señor no está negando que la doctrina de Dios no sea suya, no sea propia, sino que Él está diciendo que esta doctrina no solo es mía, o sea, no solo es mi doctrina, sino que también es de aquel que me ha enviado. No es producto de mi imaginación, no es producto de un ataque de improvisación, no. El mensaje es de Dios mismo. Y si lo desprecian, no solo me desprecian a mí, no solo me niegan a mí, sino que desprecian y niegan al Dios que ustedes dicen que sirven. Aunque ya lo hemos estudiado, es bueno recordar que este verso en particular nos señala la unión del Hijo y del Padre, explicado en el capítulo 5, verso 30 que leemos y que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El capítulo 8, verso 29, también enseña y dice lo siguiente, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el capítulo 12 del versículo 49 enseña esta unión y relación filial entre el Hijo y el Padre, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aunque es un misterio, aunque es difícil de entender, entendemos dos cosas seguras. Primero, que la doctrina que Jesús enseña es su doctrina porque Él es Dios. Pero al mismo tiempo, en esa relación filial entre padre e hijo y en la comisión que tiene el Hijo como Salvador, Él se le ha otorgado, se le ha dado lo que ha de decir, la enseñanza que ha de decir. Y esto también tiene referencia a la profecía dada a Moisés, ya que a Moisés se le dice que vendrá un profeta, el cual tendrá la palabra de Jehová en su boca. Esto es una referencia al Mesías. Así que Jesús, al decir esto, no se está desligando de su identidad divina. Al contrario, está validando su identidad divina en el capítulo 7. Ahora, la respuesta de Jesús continúa en el versículo 17 y versículo 18. Él dice en el versículo 17 que aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere comunicar el Señor Jesús en esa primera frase del verso 17? Cuando dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Esto quiere decir, si alguno tiene el pensamiento y el deseo de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, si tiene la disposición correcta. Al leer esta frase, es importante tomar en cuenta también si la persona quiere. Nosotros comúnmente hacemos énfasis en la palabra hacer, hacer, pero no tomamos en cuenta la palabra que está antes que dice quiere, quiera hacer la voluntad de Dios. Es importante tomar esto en cuenta y explicamos lo que comunicamos anteriormente. El capítulo 6 nos ha enseñado que ningún hombre quiere hacer la voluntad de Dios si el Señor no le da este don. Si el Padre no les da este don, ustedes jamás vendrán a mí, jamás harán su voluntad, jamás tendrán una disposición positiva hacia mí, dice el Señor. Esto es lo que Él ha enseñado. De modo que no ignoramos que cuando Jesús dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, Él entenderá si la doctrina que yo doy es de Dios o no. No ignoramos que no hay ningún hombre que quiera hacerlo. Entendemos que ningún hombre tiene la disposición de hacerlo de manera innata. El hombre que tiene esta disposición la tiene porque Dios la ha dado como un regalo divino, una dádiva de Él. Por eso dice Hendrickson, ya no se puede hablar de la primacia de la inteligencia, o de la primacia de las emociones, o de la primacia de la voluntad, sino de la primacia de la gracia soberana de Dios que influye en toda la personalidad y la transforma para la gloria de Dios. De modo que en este versículo no podemos decir necesitamos ser inteligentes para conocer si es la doctrina de Dios. No, no, necesitamos tener emociones positivas hacia el Señor para poder conocer si la doctrina es de Dios o no. No, tampoco decimos necesitamos tener la voluntad, el querer para saber si la voluntad de Dios, si la doctrina es de Dios o no. Al contrario, aquí estamos reafirmando que es necesario que la gracia soberana de Dios abra tus ojos, de modo que quieras abrir tu Biblia mientras hablo y corroborar las palabras que te doy. De modo que aquí reafirmamos una vez más la necesidad de la gracia soberana sobre la vida del pecador. ¿Cómo conocemos si es la doctrina de Dios? Primeramente, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Y esta gracia dispone nuestros corazones positivamente al estudio activo de la verdad de Dios. Normalmente y comúnmente vemos hombres y mujeres que ven con indiferencia cualquier cosa con respecto a la religión. Ellos dicen, no, hay muchas denominaciones, muchas religiones. Yo realmente no tengo interés en eso porque son confusos, son erráticos. eh, Cada quien dice lo que quiere. Yo ni siquiera me quiero meter en esas cuestiones. Pero eso son simplemente excusas. Porque no tienes interés en conocer la verdad. No tienes el deseo ni la disposición de conocer si las palabras de Cristo son las palabras de Dios. No te interesa.
no, no deseas hacer la voluntad de Dios, no buscas glorificar a Dios y por eso no identificas si la doctrina es o no de Dios. Partimos de un prejuicio y terminamos en una indiferencia generalizada. Esto es una gran enseñanza para nosotros y eh, una gran lección para todos, de que una marca del cristianismo verdadero es una persistencia en buscar en las escrituras la verdad, buscar entender. Esto no es solamente para aquellos que viven en indiferencia, no, sino para nosotros como cristianos, que muchas veces decimos, no, yo tengo que hacer, yo tengo que conocer y conocer y conocer, para entonces ir a hablar con mi vecino, para entonces ir y comunicarle a mi amigo acerca de la verdad del Evangelio. No, aquello que sabes, hazlo. Aquello que conoces, hazlo. Haz la voluntad de Dios y entenderás en el camino. Por eso yo decía, en el estudio del capítulo 6 al final, yo les decía, si no entiendes la doctrina de la predestinación, persevera, persevera en el regazo de Cristo y Él os enseñará este misterio. Él os enseñará. No actúes con indiferencia a esta doctrina. No digas, "Ah, no entiendo, no lo voy a siquiera intentar entender". No, quédate en el regazo de Cristo e indaga en las profundidades del misterio de las palabras de nuestro Señor. Y Él lo enseñará y te dará entendimiento. Es tanto uno como lo otro. Tanto para el que no es cristiano hoy o que no tiene alguna eh, empatía por la religión cristiana, pero también para nosotros que a veces cometemos el error de decir no haré esto, no haré aquello porque no sé, no entiendo completamente las escrituras. No tienes que entender cada misterio de las escrituras para ejercer o para actuar como un verdadero creyente. Ahora el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Con esto culminamos este estudio hasta ahora, hasta este punto, y sería nuestro tercer punto para saber si es la doctrina de Dios. Primeramente vimos que es una disposición, una, una mentalidad independiente, una mentalidad que indaga en las escrituras y corrobora si es o no de Dios. Y en segundo lugar, vimos que esta disposición es una disposición dada por el Espíritu de Dios. Y esa disposición dada por el Espíritu de Dios nos llevará inevitablemente a querer y también a hacer la voluntad de Dios. No solamente a querer, no solo un deseo, sino también a hacerlo. Así que vemos estos dos puntos hasta el momento. ¿Cómo conocemos si la doctrina es de Dios? Tercer punto y final, entendiendo si la persona que enseña, el maestro o el rabí, busca su propia gloria o busca glorificar a aquel que le ha enviado a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Jesús aquí nos está enseñando a cómo identificar falsos maestros. Él está enseñándonos que es necesario
buscar o observar el objetivo verdadero del maestro. ¿Qué busca el maestro realmente? ¿Cuál es el objetivo del maestro que enseña? ¿Es hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad? ¿Cuál es la voluntad máxima de Dios? En las Escrituras encontramos que la voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado y que nosotros le glorifiquemos a Él. Si vamos a Juan capítulo 17, verso 3, vemos que la voluntad de Dios dada al Hijo fue cumplida a la perfección. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y verso 4, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Él ha cumplido la voluntad del Padre, glorificando a Dios, glorificando a aquel a quien le ha enviado. En cambio, los falsos maestros buscan autopromoción, buscan llevarse todos los aplausos, buscan llevarse todas las miradas, como lo querían sus hermanos. Sus hermanos querían que Jesús los acompañara a Judea a la fiesta de los tabernáculos para acaparar todas las miradas, para llevarse toda la gloria que solo pertenecía a Dios. El que ha sido enviado por Dios buscará por naturaleza dar toda la gloria a Él, a Dios. Pero en cambio, aquel que ha tomado la responsabilidad de hablar a hombres de religión por su propia cuenta, que no han sido enviados de Dios, que se han autoproclamado maestros, buscarán engrandecerse a sí mismos y engrandecer su honor. Al hablar por su propia cuenta, hablará de sí mismo y intentará exaltarse a sí mismo. Buscará que lo miren a Él y no a Cristo. Dirán, miren a aquel rabí, miren a aquel apóstol, miren a aquel maestro, miren a aquel hombre. Pero en cambio, el verdadero enviado de Dios dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y dirá, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Dirá, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Este es la marca del verdadero mensajero, el verdadero maestro que viene de Dios, porque busca la gloria de Él y no su propia gloria. ¿Cómo conoceremos si la doctrina es de Dios o no? Lo conoceremos viendo el carácter de aquel que brinda ese mensaje. Si busca autopromoción, claramente ese mensaje no es de Dios. Pero si busca exaltar las virtudes de aquel que nos llamó, aquel ha sido enviado por Dios y aquel tiene la doctrina de Dios. Espero, mi querido hermano, que esta lección pueda darte luz para entender si la doctrina es de Dios o es invención del hombre. Espero en Dios que esto sea de beneficio, esta enseñanza haya sido también de su agrado. Repasando también que si buscamos conocer
Si algo que hemos escuchado es doctrina de Dios, debe ser claro en nuestra mente que debemos depender de Dios y permanecer en su regazo, deseando y haciendo la voluntad de Dios. Deseando y haciendo la voluntad de Dios. Y dependiendo, porque esto solo es posible por la gracia soberana de Dios en nosotros. Y por último, tal como le hemos dicho, evaluando el carácter de aquel que da el mensaje. Si él busca promoverse a sí mismo o si busca promover el nombre de Dios. Que estas dos cosas, muy en particular, sean claras a nosotros, porque nos llevarán a ser como los bereanos, a escudriñar las escrituras, a no ser dependientes del juicio de otros, de lo que dice otro, sino a poder trabajar en nuestro propio criterio con la ayuda de Dios y la enseñanza de Dios. Que el Señor le bendiga enormemente.